gobierno indolente y mediocre, como es el de Guillermo Lasso, que al parecer vive otra realidad. El pueblo está en las calles, señor presidente, y está muy pendiente del discurso y de lo que pasa hoy en la Asamblea Nacional. Señor presidente y asambleístas y pueblo ecuatoriano, antes de empezar, quiero dejar aclarando dos cosas. La grave conmoción interna no termina porque se termina el estado de excepción. Y dos, la comparecencia del presidente de la Asamblea Nacional para ejercer su defensa no puede ser delegada. Y esto debe ser declarado como rebeldía. Para empezar, quiero llegar con una frase de Henry Hitler. La mejor arma política es el terror. La crueldad impone respeto. Los hombres podrán odiarnos, pero no queremos su cariño, solo queremos su miedo. ¿Saben quién es él? Fue ministro del Interior de Adolfo Hitler, de la Alemania fascista del siglo XX. Durante los 13 últimos días, el ministro Carrillo ha demostrado ser la reencarnación perfecta de Henry Himmler, fascista alemán del siglo pasado. Hoy, ayer, 25 de junio, los asambleístas responsables nos hemos reunido dejando de lado todo tipo de interés político y personal para decirle: no, señor Carrillo, no, señor presidente Guillermo Lasso, el fascismo quedó sepultado en el siglo pasado. Hoy, como asambleísta, estoy poniendo a disposición del pueblo ecuatoriano mi curul, que democráticamente lo gané en las urnas el año pasado. El pueblo sabrá elegir si debo continuar o no en este órgano legislativo. Jamás, escuchen bien, colegas asambleístas, jamás por defender un puestito aquí en la asamblea voy a permitir que sigan asesinando a nuestros hermanos ecuatorianos en las calles. Algunos legisladores, en cambio, han demostrado otra actitud y prefieren ver cómo violan los derechos humanos en las movilizaciones. El ministro Carrillo ha dicho claramente que ahora las respuestas ante las manifestaciones pasarán a otro nivel. En otras palabras, quiere decir que ahora van a matar a quemarropa. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el derecho a la protesta social? ¿Dónde están los asambleístas que solían pedir el voto a los campesinos que ahora están llorando a sus seres queridos? Algunos asambleístas se quieren pasar de vivos y dicen que los asambleístas de Dunes hemos renunciado a nuestro cargo, que le estamos haciendo un favor al país. Ante este comentario, quiero decirles que me apena que sean asambleístas y que no comprendan los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, como es el artículo 130, inciso 2. Simplemente les digo que dejen el show, dejen el circo, pongan sus cargos a disposición del pueblo. Vamos a una muerte cruzada y dejen que el pueblo elija nuevamente a sus autoridades. Los legisladores, puntualmente de Creo, en los últimos 5 años solo se han dedicado a vivir del cuento y de la politiquería. Atacan y nunca brillan por luz propia. Su discurso se basa en la crítica. Y si no existiera Rafael Correa, ellos tampoco existieran. Solo sirven para destruir y no para construir nunca nada. El día de hoy, les guste o no, vamos a hacer cumplir la Constitución del Ecuador. Pues vamos a aplicar el artículo 130, numeral 2, que dice que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente por grave conmoción social. Por eso, los que ponemos nuestra firma, lo hacemos ante los 17 millones de ecuatorianos y que el Ecuador juzgue nuestra actuación, pues no tenemos otra alternativa. El país vive una situación de grave crisis política y conmoción interna provocada porque justamente el gobierno del encuentro de Guillermo Lasso mintió y remintió a mundo y reimundo, situación que ha provocado el incumplimiento de las promesas de campaña. El gobierno nacional en estos 13 meses no ha podido enfrentar los graves problemas que tiene el Ecuador. Nadie se pone en lugar de los arroceros, de los bananeros de mi querida provincia del Oro,
que pasan peripecias con los precios paupérrimos de las cajas de banano, de los pequeños productores lácteos que cada día siguen empobreciéndose y que el Estado no hace absolutamente nada. Las peticiones realizadas por el movimiento indígena son coherentes con la realidad que vive el país. La seguridad, por ejemplo, la protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia son temas que el gobierno, sin necesidad que nadie les diga, debieron haber cumplido. ¿O hay casos están a favor del sicariato, de la delincuencia, del narcotráfico, del secuestro, del crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador? ¿Qué les pasa, señores asambleístas? ¿Tanto les cuesta un plato de lenteja? El gobierno del presidente Guillermo Lasso, lejos de dar soluciones concretas a los problemas que atraviesa el país, lo único que se le ha ocurrido es establecer estados de excepción tras estados de excepción. Queda carta abierta a los allanamientos, a los asesinatos, pues ahora la Casa de la Cultura se ha convertido en un Vietnam. El gobierno no le ha importado las escuelas politécnicas que gozan de autonomía. Su naturaleza es abusiva y neofascista. Hay más de 64 vulneraciones a los derechos humanos, 5 personas fallecidas, 166 heridos, 108 detenciones arbitrarias y 5 personas desaparecidas. Y ya son varias personas que han perdido su ojo. Lo más grave es que estos actos violentos y crueles por parte del Estado es la primera vez que se ve desde el retorno de la democracia en el Ecuador. Por eso, nuestra responsabilidad es evitar que siga la conmoción. Los asambleístas tenemos la obligación moral y política de detener esta situación antes que los daños sean irreversibles. No queremos más víctimas que tengamos que lamentar. Por esa razón solicitamos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, se proceda con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La destitución del mal llamado presidente Guillermo Lasso es lo más coherente ante la coyuntura actual. Las razones sobran. Haber permitido que se propague la delincuencia organizada en nuestro país nos ha costado vidas humanas. Por tal razón, es obvio que la gran mayoría de los ecuatorianos han tenido que salir a las calles para reclamar sus derechos. Y es claro que el gobierno ecuatoriano ha tenido que usar tácticas terroristas para poder repeler a los manifestantes. Pero insisto, lo que tenemos que preguntarnos es de dónde viene la violencia. Subir el precio de los combustibles, no hacer nada ante la crisis agrícola, dejar que el sicariato y la inseguridad se tomen las calles, no hacer nada ante el incremento de las tasas de interés para los créditos, no hacer nada ante la reducción del presupuesto de salud, educación e infraestructura vial. Son situaciones que nos indignan. Las calles de mi provincia del Oro están hechas pedazos. Las cámaras de seguridad no valen. En los hospitales no hay ni gasa, peor una ambulancia. Todo, absolutamente todo lo han destruido. Y tras de eso, por reclamar, el gobierno lo único que se le ocurre es atacar con granadas, gas lacrimógeno, bala, perdigones y plomo. El propio ministro Carrillo aseguró que están usando carabinas de lanzamiento de perdigones de metal. Finalmente, espero, colegas asambleístas, que todo lo que he dicho sepan reflexionar y recordar que los que dieron el voto fueron los que precisamente están marchando en las calles y recibiendo balas y agresiones contra los derechos humanos. Mi voto es para el pueblo, una salida que no es la más idónea, pero detendrá de alguna forma los oscuros intereses del presidente Guillermo Lasso. Le dará al pueblo ecuatoriano la oportunidad de rescatar el presente y el futuro de nuestros hijos. Asambleístas, no neguemos esta oportunidad al pueblo ecuatoriano de remediar esta situación. En nuestras manos está pasar esta violencia, parar estas violencias para las muertes, y recordemos que mientras más oscura sea la noche, más pronto llegue el amanecer. Señor presidente, yo había hecho llegar un video, si lo puede reproducir por secretaría, y es de uno de los asambleístas que pedía al señor presidente Guillermo Lasso una muerte cruzada. Prosiga, señor secretario.
Su autorización, presidente, procedemos. Este es el momento, presidente Lasso, de ir a la muerte cruzada. Para que el presidente Guillermo Lasso, con valentía, decida ya, aún no es tarde, disolver esta asamblea y mandarnos a la casa, y que convoque a una consulta popular. Todavía es posible que el presidente de la República, Guillermo Lasso, asuma un poco más de poder, deje estos miedos que son normales en el gobierno, en cualquier gobierno, y entienda que por encima de lo que le pueda pasar a él está lo que requiere el Ecuador. La muerte cruzada también le he planteado como el mecanismo creado por el propio Correato para que se vaya a una asamblea que no responde a los intereses nacionales. Gracias, señor.